Pues bueno, vamos a arrancar con cuáles serían estos pasos con los que tú puedes trabajar. Y la primera dice por ahí que tiene que ver con definir la temática. ¿A qué nos referimos con definir la temática? Tú ya tienes que tener muy claro, y estoy totalmente segura de eso, que en este momento tú ya sabes cuáles son los temas que tienes que cubrir, ya sea durante la semana, durante 2 semanas, 3 semanas, el tiempo que tú hayas decidido tomar en consideración para un proceso de planeación. Todos esos temas se agrupan dentro de una temática o pertenecen a un rubro en particular. Entonces, necesitas definir esa temática para tener claro cuál va a ser este gran bloque que se va a cubrir a través de 1, 2 o 3 temas. Y desde luego, habrá que pensar en cuáles van a ser los objetivos que persigue esa temática. ¿A qué me podría referir? Por ejemplo, si estamos trabajando en lengua y tienes que ver el tema de la estructura de un poema, cuántos versos tiene, en fin, la temática, ¿cuál sería? No necesariamente tendría que ser el poema, los versos y la medición, sino a lo mejor podrías hablar de el lenguaje poético, no sé, y dentro de esta temática vincular cuáles son los distintos temas que van a estarse tocando dentro de esto. ¿Por qué es importante la temática? Porque uno de los retos más grandes del trabajo en una clase online es provocar el interés por aprender. Tus alumnos están acostumbrados a que tú llegues a clase, presentes el reto, los enamores de la clase y sobre eso comiencen a trabajar. Hoy en día, este es tu reto más grande. ¿Cómo vas a atraer su atención? ¿Cómo vas a ayudarlos a que quieran aprender? A que lo que tú les presentes como un reto les genere el suficiente interés para comenzar a indagar, a descargar sus actividades, a revisar los recursos digitales, Hola, en Miss, fin, ¿le a puede vivir la avisar, por experiencia que tú favor, estás diseñando para a la ellos. madre si puede Así que checar ya uno su de los puntos asignatura? más importantes seguramente va a tener que ser la definición de la temática. Obviamente, dentro de esta definición de temática, tú tendrás que considerar qué se espera que se alcance y cómo vas a medir lo que necesitas que se alcance. De manera tal que al cierre de este bloque o de estos temas, tú tengas muy claro quién pudo alcanzar lo que tú estabas esperando y quién se quedó en el camino y necesita reforzarse. ¿Cuál será el punto número 2? Bueno, una vez que has diseñado esta temática, evidentemente viene el proceso de planeación. La planeación es algo con lo que tú has vivido todo el tiempo. Es decir, como docentes nos pasamos la vida planeando, ¿cierto? Salvo en estas situaciones atípicas que nunca tomamos en consideración, la realidad es que prácticamente tu curso ya lo tenías diseñado y tenías muy claro dónde tendrías que llegar seguramente antes de las clases, antes de que se terminara el periodo de clases para este break que viene en primavera. Entonces, ¿qué es lo que ahora tienes que hacer o por qué tienes que volver a planearla? Porque ahora el diseño es totalmente distinto. La forma en la que te vas a comunicar con tus estudiantes es otra. Teníamos ya mucho tiempo diciendo que en el futuro el tema de la tecnología iba a ser muy importante, trabajar con tecnología era importante. Pues bueno, el futuro nos alcanzó y ahora estamos aquí. Y entonces ¿y cómo planeamos esta nueva forma de trabajar con mis alumnos? Pues primero y lo más importante es que vamos a considerar el tiempo que esto puede durar. Vamos a prepararnos para que sea una semana, 2 semanas, o te vas a preparar para que sea más tiempo. Si tuviéramos en consideración el hecho de que Semana Santa está a 2 semanas de arrancar, tendríamos que tener un proceso de planeación, pues justamente para esas 2 semanas. Analiza, de acuerdo a la asignatura que tú tienes, cuáles son los temas que deberías cubrir durante esas 2 semanas. ¿Cuántas sesiones tendrías que requerir en un proceso de planeación? 2, y esta es súper importante. Considera en la planeación que una clase online no debe durar más de 20 minutos y esto es súper importante. ¿Te acuerdas de todo el tiempo que nos quejamos de que los niños no debían estar pegados a la pantalla de un dispositivo durante mucho tiempo? Bueno, pues este es un momento importante para tomarlo en consideración. Recuerda que hoy toman todas sus clases en línea, la tuya y la del resto de sus profesores. Lo último que queremos es tener a un chaparro pegado en un dispositivo electrónico de las 8 o de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Eso no es
absolutamente recomendable. Entonces tenemos que pensar que tu clase debe durar no más de esos 20 minutos. Y en esos 20 minutos tú tendrías que lograr que este pequeño cubriera el proceso o la experiencia que tú diseñaste justo para él. ¿A qué me refiero con la experiencia? Bueno, si tú consideraste un video, la descarga de una actividad, la revisión de un PowerPoint o de un archivo de Word, en fin, tienes que considerar todo ese tiempo y decir, ok, todo esto que he diseñado se podría consumir en un periodo aproximado de 20 minutos. Y ojo, recuerda siempre que no es lo mismo el tiempo que le lleva una actividad a un pequeño de quinto de primaria a lo que le lleva a tu alumno de segundo de secundaria. Entonces, tomando en consideración eso, ve sumando los tiempos. Inclusive si estás incluyendo algún quiz o algún tipo de evaluación, también considéralo en estos 20 minutos. Obviamente, si vas a dejar una evidencia de trabajo que se entrega un día después o 2 semanas después o el tiempo que tú consideres, eso sí no lo tienes que sumar. Únicamente la experiencia que tú consideras que va a vivir frente a su computadora o frente a su tableta en el mejor de los casos. Entonces, ahí tendrías que considerar esos 20 minutos. ¿Cuál sería el siguiente punto? El siguiente punto para el diseño de tu clase es considerar los recursos digitales. Si eres un docente compartir, dentro del mismo proceso de planeación, tú tendrías que recorrer cuáles son los recursos digitales que hemos diseñado ya en Exprofeso para cubrir esas sesiones de los temas que tú estás planeando trabajar. Seguramente te vas a encontrar por ahí con el libro web, te vas a encontrar con el libro media, en fin, recorre el recurso digital, observa qué es lo que tienes y complementa si consideras que se necesita complementar. ¿A qué me refiero si lo que consideras es que se tiene o no que complementar? Recuerda que depende del número de sesiones con el que vas a cubrir un tema. Si tú tienes 5 sesiones para cubrir un tema y cada una es de 20 minutos, seguramente con que trabajen con ciertas actividades muy puntuales va a ser más que suficiente. Sin embargo, si tienes un número de sesiones reducidas, seguramente buscarás que puedas complementar con otro tipo de recursos. ¿A qué me refiero con otro tipo de recursos? Bueno, a lo mejor consideras necesario subir un archivo de Word que tenga 2 o 3 actividades. Insisto, recuerda que tienen que cubrirse durante de estos 20 minutos. No trates de llenar de ejercicios y que creas que llenándolo lo que vas a hacer es cubrir ese tiempo de escuela. Es muy difícil planear si estás considerando que cuando tenías tu clase presencial, pues arrancabas a las 8 de la mañana y terminabas a las 2:30 de la tarde. Eso no existe más. Necesitamos reducir esos tiempos de exposición en un dispositivo para que entonces efectivamente se cubran los aprendizajes esperados, pero no estemos excediendo el tiempo que estamos pidiendo de nuestros pequeños. Entonces genera esos recursos con mucho cuidado. Además, siéntete tranquilo, ese trabajo es un trabajo que se queda ya para ti y que seguramente vas a poder utilizar en muchísimas otras ocasiones. Para generar estos recursos, uno de los consejos que nos parece importante que puedas tomar en consideración es que los alojes en biblioteca. De esa manera van a permanecer dentro de tu plataforma. Cuando tú entras a tu clase dentro de Stella, dentro de la propia clase hay una opción que es para biblioteca. Tú puedes generar una biblioteca que se llame, por ejemplo, actividades del 27 de marzo, matemáticas. Y dentro de esa carpetita puedes ir agregando el PowerPoint que preparaste, las imágenes que quieres que visualicen, un video si tú lo necesitas, un archivo de Word, un Excel con el que van a generar algo, en fin, es momento de que explotes toda tu creatividad. E insisto, piensa que ese trabajo que estás realizando no es un trabajo que se va a perder, sino todo lo contrario. Va a permanecer ahí y lo vas a poder utilizar para retomarlo cuando vuelvas al curso o para el siguiente ciclo escolar también lo vas a tener ahí y ya será un trabajo con el que tú puedes sacarle muchísimo más provecho seguramente. Obviamente, a la hora de generar las bibliotecas, ten mucho cuidado para considerar cuál es el nombre adecuado para la biblioteca. De repente a la biblioteca le ponemos matemáticas y entonces, pues cuando los chicos necesitan la actividad puntual del día 26 de marzo, pues bueno, los niños son súper inteligentes y lo logran encontrar, pero ¿qué tal cuando es la mamá la que está ayudándonos? Entonces, entre
más clara sea la información, es mucho más fácil y seguramente te quitarás de ese montón de mensajes de WhatsApp preguntándote en dónde están los recursos. Entonces, a la hora de generar la biblioteca, mucho cuidado con los nombres para que sea lo más claro y de la mejor forma. Otro de los puntos en el trabajo de recursos digitales. Hay muchísimas aplicaciones que corren tanto en Android como en iOS, que te ayudan a generar una experiencia diferente. Simplemente conócelas, revísalas y elige en qué momento es lo más adecuado. Sucede a veces que en esta intención de generar la experiencia más lúdica posible, sobrecargamos de recursos. Insisto, el tema del tiempo es algo que tienes que tomar en consideración en todo momento para que esto verdaderamente funcione. Si te encantó poder trabajar con una aplicación donde recorren algún cuento y con otra donde acomodan las palabras, está maravilloso. Pero ¿qué tal si el lunes hacen la de las palabras, el martes hacen la del cuento y el miércoles hacen otra? De esa manera se vuelve mucho más lúdico e insisto, como tú tienes claro cuál es el objetivo que estás persiguiendo, puedes diseñar la mejor de las experiencias. Otro punto importante es realizar la ficha de tu clase. ¿A qué nos referimos con esto? No, cada una de las clases o sesiones que estás proponiendo tendría que tener claramente la siguiente información. El título, la descripción, la fecha, la metodología y la evaluación. Esto te va a servir en dos momentos muy importantes. El primero, porque bueno, tus alumnos podrán tener como este registro, lo que antes era su calendario normal y sabían si el lunes a las 8 tenían español y el martes a las 9:30. Bueno, ahora necesitan saber y darle un track a estas sesiones digitales. Estamos creando experiencias y todo se está almacenando dentro de una plataforma. Es muy fácil perderse y no tener claridad de en dónde se encuentra qué o en qué momento me encuentro de qué. Tiene que llevar tu track en tu asignatura e insisto, y el de todos sus otros docentes. Si tú generas esta ficha y la vas subiendo, es mucho más fácil para él ir identificando en qué tema se encuentra de cada una de sus clases. Y algo muy importante, una vez que termine esta emergencia que estamos viviendo, tú tendrás el registro de qué cosas se trabajaron en cada una de las sesiones. Y eso va a ser muy importante a la hora de este cierre de ciclo escolar. Tú necesitas tener claridad en qué trabajaste, qué diseñaste y cómo lo evaluaste en cada una de estas sesiones. Así que contar con esta ficha va a ser muy importante. La ficha inclusive la puedes ir subiendo en bibliotecas distintas o poner en una biblioteca fichas de clase de español, fichas de clase de matemáticas, en fin, para que si yo por alguna razón o uno de mis alumnos el martes no me pude conectar, el miércoles tampoco, el jueves, una vez que entro, puedo revisar cuáles son las sesiones que dejé pendientes y qué actividades están vinculadas a esas sesiones. Esto porque hay algo que también tenemos que considerar. Yo estoy segura que prácticamente todos tus estudiantes tienen acceso a Internet. Sin embargo, recuerda que ahorita son muchos los que están en casa y muchas las personas que están en la misma casa. Hay papás y mamás como tú que están realizando home office y conectarse con la misma banda ancha dentro de una casa para hacer home office, para tomar una videoconferencia, para descargar las actividades del de primaria, para descargarlas de secundaria y además tener prendido Netflix, no es tan sencillo, ¿eh? Entonces es muy fácil que Internet falle. Yo he estado viendo particularmente muchos docentes que en este afán, insisto, y en la mejor de las intenciones de continuar con el proceso, estamos en esta línea de, esta es la actividad y mañana la voy a revisar y me la tienes que mandar. Me parece que es muy buena la iniciativa, solo por favor tomemos en consideración que no necesariamente Internet está funcionando de la mejor manera. Y tampoco se valdría que si no la manda el día de mañana a primera hora, tú tengas que tomar puntos menos, en fin. Recuerda que no necesariamente es porque no esté poniendo atención, sino es porque hay ahora un tema técnico que también tenemos que abordar. Entonces, de esta manera, con las fichas de clase, tú le permites dar un seguimiento y tú también puedes llevar un registro de cómo se está, cómo va evolucionando tus propias clases. Entonces, contar con la ficha de tu clase es también un aliado importante. Después, y uno de los puntos verdaderamente más importantes, tiene que ver con impulsar el trabajo colaborativo. Desde siempre en la escuela hemos hablado del trabajo en equipo y de lo importante que es que entre ellos interactúen y construyan
y trabajen de la mano, en fin. El reto ahora es cómo hacerlo a distancia. Y si bien es un reto, también es una prioridad. Tus alumnos se sienten totalmente aislados, de la misma manera que tú. Necesitas generar cercanía y la tecnología te tiene que ayudar a generar esa cercanía. De la misma manera que lo estamos haciendo ahorita, yo veo, por ejemplo, por ahí a Jessica Uribe. Hola, Jessica. Y me encanta poder verla porque tengo la respuesta inmediata de lo que estoy haciendo y ella me puede ver a mí. Entonces estamos interactuando, estamos generando esa cercanía a pesar de la distancia. Yo no sé dónde está Jessica y no tengo el gusto de conocerla. Sin embargo, estamos viéndonos y entonces estamos trabajando de la mano. En el caso de tus alumnos, tienes dos opciones. Una, poder generar a través de estas herramientas una videollamada o propiciar que se dé ese contacto y esa cercanía, no necesariamente a través de un video. ¿Cómo puedes impulsar ese trabajo colaborativo? Necesitas generar actividades donde ellos tengan que interactuar con algún otro de sus compañeros. Si estás viendo tipos de comunicación, ¿qué tal si les pides que se envíen una carta? ¿Qué tal si le dices, Gustavo le va a enviar una carta a Joseph y Claudia le va a enviar una carta a Susana? Y entonces les pides que intercambien sus cartas y les pones una actividad específica sobre esas cartas que después a ti te va a dar un feedback. Eso va a propiciar que entre ellos también establezcan contacto. Y eso los va a ayudar a sentirse mucho más cercanos. Insisto, de verdad que es un reto, pero necesitas generarlo. Necesitas hacerles ver que a pesar de que no están en el salón de clases, pueden seguir en contacto y deben seguir en contacto. ¿Te acuerdas cuando estabas en clase y dejabas un trabajo en equipo y te resultaba un poco molesto saber que realmente no lo habían hecho en equipo, sino que cada quien había hecho una parte de ese trabajo y simplemente llegaron al salón de clases y pues todos lo presentaron al mismo tiempo y te dijeron que eso era equipo? Efectivamente, y tenías toda la razón de molestarte porque eso no es trabajo en equipo, pero sí es trabajo colaborativo. Hoy lo que necesitamos es que la tecnología sea ese medio que propicie el trabajo colaborativo, que haga que unos intercambien con otro la información que tú consideres, que necesiten tener una pieza uno de ellos y otra pieza otro, de manera tal que la tengan que poner en juego antes de darte un feedback. De verdad, impulsar ese trabajo colaborativo va a transformar la forma en la que ellos entienden una clase online. Hoy para ellos, y si no por lo menos para la gran mayoría, la clase online está haciendo, entro a mi plataforma, descargo las actividades que me mandó el profesor, me siento solo o en el mejor de los casos, y ustedes lo saben, acompañado de mi mamá o de mi papá, resuelvo las actividades y entonces las reenvío. Tú y yo sabemos que eso no es una clase. Y tú y yo sabemos que, aunque a lo mejor no queramos aceptarlo abiertamente, tampoco están aprendiendo, están ejercitando. Están ejercitando lo que ya sabían o un conocimiento nuevo que les estás planteando a través de actividades, pero no necesariamente están aprendiendo. Una base, y la base además pedagógica más sólida de un proceso de aprendizaje, tiene necesariamente que ver con la interacción que se da entre dos o más personas. Hoy necesitamos propiciar esa interacción con nuestros niños, ya sea arrancándola entre tú y ellos, si son muy pequeños, o propiciándola entre ellos, si ya tienen edad para lograrla. De verdad que vas a cambiar inclusive la forma en la que ellos hoy entienden la clase. Imagina que te tocara a ti estar tomando tus clases en línea y que te llegaran todas las actividades del profesor de español, de matemáticas, de inglés, el de artes, el de ciencias, etc. No lo sé, pero yo creo que no estarías necesariamente disfrutando el proceso, ¿cierto? Hoy queremos que lo disfruten y que te sigan sintiendo cercanos. Entonces, el tema del trabajo colaborativo va a ser sumamente importante. Y realmente lo puedes hacer. No necesitas pedirles que se conecten, ni mucho menos. Simplemente asigna actividades distintas a cada uno de ellos, de forma tal que tengan que colaborar antes de darte el feedback. Y seguro que en un principio las cosas no van a salir tan perfectas, pero vas a ver que las cosas van a ir mejorando y ellos los van a ir disfrutando. Otro de los temas muy importantes tiene que ver con crear un video de clase.
Y yo sé que no es tan sencillo. Hay a quienes les encanta y les fascina estarse tomando video, o tienen a quien los ayude a estarse tomando un video. Otros no somos tan fans. Pero la realidad es que es un elemento sumamente importante. ¿Por qué? Porque esa va a ser la forma en la que ellos te pueden ver. Ellos te extrañan. Mientras tenías una clase presencial, todo lo que pasaba en casa se olvidaba en el momento que llegaban al salón de clases y te encontraban a ti. Y encontraban a sus compañeros y entonces se divertían, intercambiaban un montón de experiencias y tú eras su refugio seguro. Hoy no tienen su refugio seguido. Hoy están en casa, viviendo el estrés de la situación que se enfrenta, tratando de llevar adelante un día a día. Pedían tanto poder jugar todo el tiempo y ahora no hacen otra cosa más que jugar. Eh, y generalmente todavía lo están haciendo solos. ¿Por qué? Porque papá y mamá, aunque estemos en casa, pues también estamos en un trabajo de home office. Entonces necesitan generar cercanía con su mis, necesitan entender que tú como docente sigues estando presente. Entonces vas a tener que generar un video de tu clase. No te preocupes, ese video no necesita durar 30 minutos ni necesita ser los 45 minutos de tu clase. Es un video donde tú les presentes el reto o el tema que está vinculado a la temática de la que platicamos en el punto número 1. El ideal de tiempo que debe durar tendría que ser que no exceda a 6 minutos, pero obviamente depende de lo que tú quieres presentar. Si tú eres un maestro de ciencias y lo que quieres es hablarles de algún tipo de experimento, no sé, vamos a pensar que vas a ver mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. En lugar de que les pongas un dibujo de que es una mezcla homogénea y que es una mezcla heterogénea, pues ¿por qué no te metes a la cocina y les muestras con un trabajo muy sencillo cuál es la diferencia entre una y otra? Este es un video que no te va a llevar más de 6 minutos, pero en ese video puedes aprovechar para saludarlos, para presentarles la clase y desde luego inclusive para asignarles cuáles serían las actividades que van a estar diseñando. De verdad que vas a marcar una diferencia. El video además es un entorno seguro porque sin importar si llega o no a fallar internet, ellos en algún momento podrán descargarlo y podrán verlo. Entonces, es de verdad un punto importante para la clase. Obviamente, cuando generes tu video, no olvides, si vas a hacer algún comentario sobre uno de ellos, pues bueno, si tienes 25, tómate el tiempo para hacer un comentario de los 25, porque si no, alguno seguramente se va a sentir un poco olvidado. Eso es también parte del juego que tú puedes dar en el video. Ellos no te están viendo cuando lo grabas, pero tú prácticamente puedes adivinar cuáles son las reacciones que van a tener según vayas avanzando en el video. Entonces, eso te puede servir mucho. Inclusive si estás viendo, por ejemplo, no lo sé, cuerpos geométricos, en algún momento del video les puedes decir, en el lugar en el que te encuentres, voltea y observa cuántos objetos tienen esta misma forma. No lo sé, invítalos a interactuar, a que ellos sientan como si de verdad en ese momento estuvieras hablando directamente con cada uno de ellos. Va a generar un proceso de cercanía y entonces esta asincronía propia de la comunicación cuando es a través de la tecnología se rompe y se genera un proceso mucho más personal. Y entonces sí podemos estar hablando verdaderamente de un trabajo de clase y no nada más de asignación de actividades. Entonces, pues bueno, diviértete mucho, grábate las veces que sean necesarias, ve tu video antes de enviarlo y sobre todo cuida mucho el audio, que eso va a ser muy importante. Siguiente, el proceso de evaluación. Y no hablo de la evaluación del trimestre, hablo de cómo puedes saber en el diseño de una clase online que verdaderamente se alcanzó el objetivo que tú estabas buscando. Primero, recuerda que cuando diseñaste la clase, tú tenías muy claro cuál era el objetivo que estabas persiguiendo. Y ese objetivo, estoy seguro que tienes muy en claro que tiene que ver con las distintas sesiones de las que se compone. Entonces, ¿cómo vas a revisar que se logró lo que tú esperabas que se lograra? Por eso es importante la ficha de tu clase, para que desde un inicio yo como estudiante sepa en esta temática que vamos a estar trabajando, qué es lo que tú esperas de mí, qué estás buscando que yo sea capaz de hacer al cierre de todas estas sesiones. Obviamente tienes que respetar el calendario que estableciste en tu ficha de clases. Si tú dijiste que eran 4 sesiones, pues bueno, habrá que terminar el proceso de evaluación a la cuarta sesión o seguramente querrás hacer una verificación parcial en la segunda sesión sobre qué tanto hemos avanzado.
Cuando tengas este tema de evaluación, recuerda que la retroalimentación oportuna va a ser sumamente importante. Si tú me dejas claro desde un inicio que lo que esperas es que yo sea capaz de reconocer cuántos versos se componen la estrofa de un poema, pues bueno, en el momento en que tú me mandes esta actividad, yo esperaría, eh, me pareció un mensaje extraño, pero ya lo eliminamos. Yo esperaría que tú me des pues el feedback tan rápido o tan cercano como pueda ser posible. Entonces, eso tómalo en consideración. Y después, cuando hablamos de evaluación, por favor, no necesariamente estamos hablando de un examen. Estamos hablando de qué manera tú esperas que yo haga evidente que alcancé cierto aprendizaje. ¿Cuáles son los tipos de evaluación que tú me puedes pedir en una clase online? Claro que me puedes pedir un video, desde luego. Insisto, tomando en consideración quiénes son tus estudiantes. No es lo mismo una evidencia de aprendizaje para un pequeño de tercero de preescolar que para un chico de segundo o tercero de secundaria. Entonces, recuerda que eso también lo tienes que tomar en consideración. Pero puedes pedir que en un video te muestre un ejemplo de una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. Le puedes pedir alguna actividad que tú puntualmente mandaste. Y si no, recuerda que también tienes tu libro web y que dentro de tu libro web hay actividades que están asignadas que además a ti al siguiente día te van a decir si fui capaz de responderlas, en cuántos intentos lo respondí. Y en fin, eso ya es una evaluación, eso ya es un feedback que te va diciendo a ti hacia dónde debes seguir avanzando. Entonces, no nos casemos tanto con los exámenes. Si bien los tenemos ahí, generar 5 preguntas, 6, 7 o 10 no necesariamente te va a poder validar que alcancé el aprendizaje. Y además recuerda que sobre todo ahora que estamos en casa, pues tenemos papás y mamás tan en pro de ayudar a sus hijos que a lo mejor también los van a querer ayudar en el examen. Entonces, ¿qué tal si por ahora el examen o inclusive las evaluaciones de pleno las hacemos más como un proceso de diagnóstico y buscamos verdaderamente un proceso de evaluación formativa que nos dé otro tipo de feedback, que nos plantee una forma nueva de evaluar que sea tan válida como la de un examen, pero que a lo mejor hasta pueda ser más lúdica. Le puedes pedir que tome fotos de cuáles son aquellos objetos que encontró en su casa que tienen formas de cuerpos geométricos, por ejemplo. Esa sería una actividad interesante, pues es una actividad mucho más lúdica y a ti te da mucho más información si soy capaz o no de identificar los cuerpos geométricos. Y es mucho más interesante que hacerlo en un examen, sobre todo ahora que estamos en esta dinámica. Si estoy viendo el tema de la entrevista, ¿por qué no me pides que grabe una entrevista? Es más, ¿por qué no me pides, si voy en quinto o sexto de primaria, que tenga esta entrevista a través de una videollamada con alguno de mis compañeros? Y esa videollamada te la envío a ti como docente y entonces es una evidencia de aprendizaje. Este tipo de actividades es ahora cuando las puedes realizar, porque todas estas actividades que seguramente en algún momento quisiste realizar y necesitabas apoyo de papá y mamá en casa y lo volvió complicado, hoy no es así. Entonces, este es el momento de sacar provecho. Esta nueva modalidad de trabajo, nosotros sabemos, está implicando un gran reto para ti. No solo para nosotros, no solo para ti, también para nosotros, en busca de este acompañamiento, en busca de que tú nos sientas cercano y de que veas en compartir este aliado que está buscando ayudarte. Pero también lo están viviendo desde casa tus niños. También ellos están en una modalidad totalmente distinta. Si bien es mucho lo que se ha dicho de que ellos nacieron en este mundo tecnológico, sí, nacieron en un mundo tecnológico, pero una clase en línea es otra cosa. Un trabajo en el que ellos están acostumbrados a que el proceso sea totalmente personal, que sea un docente el que tengo frente a mí, que sean mis compañeros los que me rodean, y hoy no es así. Así que también ellos están enfrentando un proceso de adaptación y que como tal lleva tiempo. Entre más los acompañes y entre más cercano te puedan sentir, los resultados van a ser mucho mejores. Entonces, en este tema de evaluación, también utiliza todo lo que ahora la tecnología te puede poner a tu alcance para que el proceso sea más lúdico y no sea tan centrado en te mando un Word con unas preguntas, tú resuelves las preguntas y tú me lo mandas de regreso. Hoy podemos ir mucho más allá de eso. Hoy se pueden tomar ellos un mismo video o si estás viendo en preescolar la identificación
no lo sé, los distintos sentimientos, que se tomen fotos haciendo caras de enojado, haciendo cara de triste, haciendo cara de contento, en fin, ayúdalos a vivir también este proceso de la manera más relajada posible. Ya es mucho lo que se escucha en noticias, ya es mucho la información con la que se están bombardeando día a día y vaya, ayúdalos a que esta clase en línea siga siendo ese refugio seguro que era cuando llegaban a su salón de clases. Entonces, ahí también el tema de la evaluación va a ser todo un tema importante. Desde luego, si en algún momento quieres hacer un corte a modo de quiz o a modo de examen formal, no te olvides que tienes también con nosotros en compartir esta herramienta valiosísima que es Pleno, que te permite realizar las evaluaciones a distancia y tener tú un feedback sobre qué tanto están alcanzando o no los aprendizajes esperados. Y aquí quiero puntualizar en algo. A veces como docentes nos olvidamos que la evaluación o el examen no únicamente nos va a indicar el nivel de progreso de nuestros niños, sino también nos va a indicar el nivel de eficiencia que tuvieron nuestras estrategias. ¿A qué me refiero? Si tú haces una evaluación y lo que obtienes es una numeralia muy baja, habría que hacer un proceso de reflexión y verificar si este diseño de clase online está siendo el más adecuado para mis niños. Porque también lo que este feedback me estaría dando es que hay una estrategia por ahí que tengo que ajustar. Entonces, recordemos que el proceso de evaluación no solamente va a ser un indicador del avance en temas de progreso de aprendizaje, sino también es un indicador en temas de efectividad de mis estrategias como docente. Entonces, cuando pensemos en esta evaluación y en estas evidencias de aprendizaje, piénsalas justo así, en este backward design o clase invertida. Es decir, parto de a dónde quiero llegar, cómo lo podría yo hacer evidente y sobre eso diseño. Sobre eso voy generando como la mejor de las estrategias. Si yo quiero que al final ellos sean capaces de reconocer el ciclo del agua, pues bueno, ¿cómo quiero que me hagan evidente que efectivamente conocen el ciclo del agua? Y entonces ahí sería mi evidencia de aprendizaje y sobre eso yo podría ir diseñando la mejor de las estrategias. Entonces la evaluación también es un punto sumamente importante que tenemos que considerar. Después, cuando venga el cierre de tu clase, porque recuerda que tenemos estos 20 minutos, si es un tema de cierre de temática o si es un tema de cierre de sesión, en ambas circunstancias, cierra siempre con un reto, con una pregunta, con una forma de movilizar lo que sigue. Cierra con una imagen que quieras que analicen porque vamos a responderla en la siguiente sesión. Es decir, atrae su atención de forma tal que quieran regresar al siguiente día o a los 2 días después a abrir de nuevo su plataforma y conocer qué les has ahora preparado. Eso es muy importante. Ellos tendrán que ver que cierras con un punto, pero que el proceso en general no se cierra, sino que continúa. Si estamos viendo no sé, el ciclo del agua, bueno, pues a lo mejor vamos a cerrar con, ¿y entonces tú sabes lo que es un tsunami? Qué sé yo, intrígalos, atrae su atención, insisto, para que lo que ellos quieran, pues es regresar después a volver a abrir la plataforma, que estén pendientes de cuándo creas algo nuevo, para que entonces vuelvan a entrar y vuelvan a encontrarse contigo y con la experiencia que diseñaste. Luego, bueno, después de estos puntos, de estos 8 puntos que nos parecen como muy importantes para considerar, hay un par de notas que también creemos que es importante recalcar antes de que cerremos nuestra sesión. La primera, en todo momento, recuerda, a lo mejor no es tan complejo en el tema de primaria, pero sí en secundaria. Toma por favor en consideración que tus estudiantes están tomando todas sus clases online, que tú no eres el único que está preparando y asignando actividades. Es muy importante para que entonces no sobrecarguemos un proceso que ya de por sí está siendo bastante complejo. El segundo punto, a la hora del diseño de estas experiencias, pues bueno, hay que revisar previamente cuáles son los recursos digitales que te proporciona compartir y complementarlos en caso de que los consideres necesario. No queremos tampoco que trabajes doble, que te pongas a crear unas actividades y que después descubras que las tenías en el libro web y que además tenías un feedback inmediato. Entonces,
Recorre los recursos primero tú, conoce cuáles son, ve en qué momento es el más adecuado para utilizarlos y si lo consideras necesario, crea los propios. Después, prepárate para presentar tu clase. Recuerda que el tema del video va a ser muy importante. Sonríeles mucho, están esperando verte, acuérdate que te extrañan. Entonces, prepárate para esa presentación de clase. No olvides al arranque de las sesiones ser muy claro en los objetivos que se buscan alcanzar y así como en las formas en las que los vas a evaluar, qué estás esperando que pase y qué estás esperando que sea la forma en la que ellos te demuestren que lo lograron. Después, y algo súper importante en el caso de todos nuestros docentes compartir, no se olviden de una herramienta que de verdad este es el mejor de los momentos para utilizar y es su dashboard. En el dashboard tienes el mapeo de los logros de las actividades. Te dice quién lo alcanzó, quién no lo alcanzó, en cuántos intentos lo alcanzó. Esa es información sumamente importante que a ti te permite analizar, insisto, no únicamente ver hubo 3 aciertos o hubo 5 errores, sino qué esfuerzo representaron esos aciertos, si estos errores son de todo el grupo o son únicamente de uno de mis alumnos, y entonces cómo puedo apoyar a este alumno en particular. En fin, es mucha información y es información de interacciones que tienen que ver justamente en este trabajo en línea. Son actividades que no les van a llevar más de 10 minutos, 5 minutos dependiendo de la edad, y a ti te dan un montón de feedback. Y sobre eso puedes hacer adecuaciones para tu siguiente sesión. Entonces, pues bueno, creemos que este es un elemento que viene a apoyar fuertemente pues esta situación, insisto, atípica que hoy estás considerando. Cuando hables de los objetivos, recuerda que tus objetivos tienen que ser dentro de este formato SMART, que si no lo conoces, te lo cuento muy rápido. Un objetivo tiene que ser específico, tiene que ser medible, alcanzable, tiene que ser realista y tiene que ser además evaluable. No podemos poner como un objetivo el dominio completo de cierta asignatura, sino por el contrario, ¿cuál va a ser ese objetivo específico que quieres que se alcance? Para que verdaderamente no sean ni una experiencia frustrante ni para tus alumnos, ni tampoco para ti. Recuerda que hoy como nunca, el padre de familia, en la mejor de las situaciones, pues está muy vinculado al trabajo que está realizando sus hijos. Y ya ves que somos siempre tan proactivos y en todo queremos ayudarlos. Entonces, para que la experiencia sea muy clara de qué es lo que se busca alcanzar y no se sienta ningún tipo de frustración, ni de tu lado porque no recibes lo que estabas esperando, ni tampoco del lado de ellos porque no tienen claro qué es lo que esperas que logren. Y luego, pues bueno, ¿cuál es el último elemento que tienes que tener muy en consideración para esta nueva experiencia? Pues sí, es muy normal que las cosas fallen. Es muy normal que tú quieras generar el video que sueñas y que tienes en tu mente y resulta que no salió como esperabas. A la hora que lo revisas, pues no se escucha bien o no se veía como tú esperabas, o tú mandaste un video y esperabas que todos respondieran a él, o les pidiste una actividad y creíste que iba a ser tan motivante que la iban a realizar y al siguiente día ibas a tener los resultados de todos y no necesariamente fue así. Entonces, es normal que esto pase, insisto, necesitamos vivir todo un proceso de adaptación a una nueva modalidad. Sin embargo, el hecho de que algo falle no quiere decir que tengas que tener miedo a arriesgarte a hacer esto de manera diferente. Todo tu expertise como docente está aquí. ¿De qué es este reto? De utilizar esa expertise que tienes ahora en una nueva forma de comunicación que es a través de la tecnología. Pero tienes todo lo que se necesita para hacerlo. Arriésgate. Y si algo no funciona, no pasa nada, lo modificas en la siguiente. Si te tienes que equivocar, pues te equivocas. Si la actividad no fue lo que tú esperabas, no pasa nada. La siguiente cambia la actividad. Pero no dejes de intentarlo, no dejes de buscar beneficiar a tus niños que están del otro lado de la pantalla y que lo único que pueden hacer en gran medida pues es solamente verte. Y después, paciencia, muchísima paciencia. Estoy muy segura que recibes mensajes de papás, de mamás,
que tienes a tu coordinadora pidiéndote información, que tienes a tu director buscando que le entregues evidencias, verificar que las actividades sí se mandaron, que sí llegaron, ¿no? Trata de tener mucha paciencia. Es normal que todos estemos pues en este mood extraño por todo lo que estamos viviendo y por todas las situaciones que se están enfrentando. Entonces, si te armas de paciencia y de mucho valor para generar actividades nuevas y para lanzar procesos nuevos, de verdad que sabremos que al final verás que todo valió la pena, que tú también desarrollaste nuevas habilidades, que tu creatividad se explotó al máximo, porque hoy te ves obligado justo a eso, a moverte, a cambiar, a arriesgarte a hacer cosas nuevas, porque hoy no es una opción, sino es el único camino. Hoy no tenemos la oportunidad de decir, no lo sé, no estoy segura si quiero utilizar el recurso digital o no. Hoy no hay más opción que utilizarlo. Entonces, pues bueno, si estás enfrentando este momento, si es la primera vez que estás generando una clase en línea, pues es normal que tengas que hacer muchos ajustes. Todos lo entendemos y papá y mamá también lo entienden. De repente se desesperan, trata también de entenderlos tú y ten muchísima paciencia. Y por otro lado, recuerda que tanto tu coach como, insisto, esta línea que está pendiente para cualquier falla que tengas a nivel técnico, estamos aquí y estamos pendientes de ti. Para nosotros, siempre cada uno de nuestros docentes ha sido pues el factor más importante dentro del proceso. No por nada la educación es un proceso tan complejo y es porque justamente es un proceso que se da entre personas. Y hoy sigue siendo de esa misma manera, un proceso en el que las personas son ese factor importantísimo. La única diferencia es que, bueno, hoy los medios a través de los cuales nos comunicamos son distintos, pero afortunadamente están ahí, afortunadamente la tecnología está ahí para ayudarnos a estar tan cerca como todos queremos, ¿no? Por ahí tengo esta frase que dice, el valor de compartir está en ti. Nosotros durante esta contingencia hemos hablado mucho de que no estamos juntos, pero sí seguimos unidos. Y estamos seguros que tú lo estás viviendo de la misma manera, tanto con los padres de familia como con tus estudiantes. Así que pues mucho éxito, no te canses de intentarlo, cualquier cosa, aquí estamos. Me están diciendo que se va a lanzar una encuesta sobre el webinar y pues bueno, sigue adelante. Es mucho lo que se va a lograr al cierre de este periodo. Es mucho lo que quieres trabajar y lo entendemos. Solo velo dosificando poco a poco en cada una de tus clases y en cada una de ellas, en cada sesión, en cada video que grabes, en cada evaluación que estés preparando, en cada actividad, va sirviendo ese crecimiento. Insisto, al final te habrás dado cuenta que todo valió la pena porque hoy, igual que siempre, todo lo que estás haciendo es en pro de la educación de tus estudiantes. Así que seguro que vas a tener excelentes resultados. Y pues por mi parte, un gusto haber compartido este rato con ustedes. Ojalá sigamos por ahí en contacto y pues nada, a seguirle echando ganas. Rápida. Nos dicen que si podemos repetirla, que si podemos tener otra sesión. Ah, En algún momento, a lo mejor en esta semana. estábamos viendo aquí con el equipo que parece que vamos a repetir esta sesión. Nosotros les avisaremos por los mismos medios, mailing y redes sociales, el día y la hora a la que le estaremos repitiendo, muy probablemente el día de mañana. Y pues bueno, nos volveríamos por ahí a encontrar y a platicar otro rato. Muchas gracias a todos.
Muchos están diciendo. No se entiende lo que se están comentando. No se entiende.